Hola, hola. 1, 2, 3, 4. Buen día. ¿Cómo Buen va, día. profe? Hola. Estaba Hola, probando profe. el micrófono y los auriculares. Bueno, bueno, somos 27. Vamos a dar por comenzada la clase. Si cae algún descolgado, después le daremos entrada. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todo bien, Bien, profe. Bueno, me alegro Todo bien, profe. mucho. Eh, Hoy nos metemos de lleno con el pensamiento de Rousseau. La semana que viene los compañeros del grupo, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, son los que van a exponer la biografía de Rousseau, que es una biografía apasionante, tal vez de los tres autores que hemos visto, la más apasionante. Rousseau tiene una vida muy aventurera, eh, muy rica, llena de experiencias, también de frustraciones y de cuestiones que en su propia infancia marcaron su vida y marcaron su pensamiento, ¿no? Una de las preocupaciones principales y primigenias de la reflexión filosófica de Rousseau es sobre el origen de la desigualdad, ¿no? El primer ensayo que escribe Rousseau tiene ese título, ¿no? Ensayo sobre el origen de la desigualdad. Este, y es un poco también ese interés el que lo va a diferenciar del pensamiento de Locke, ¿no? Porque la obra de Locke, en todo caso, es una obra, es un pensamiento que refuerza a la libertad por sobre la igualdad. ¿Eh? Este, la obra de Rousseau va a buscar equilibrar estos dos componentes, ¿m? Eh, resaltando que el origen de la desigualdad obviamente es la propiedad privada, ¿no? Eh, bueno, a ver, un segundito que me posiciono en mis apuntes. A ver si no hay algún retrasado que esté pidiendo entrada. Yo ahora me voy a salir de la pantalla. Si hay alguien que esté pidiendo ingreso, me avisan, por favor. Antes que nada, ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Rousseau, El contrato social es un libro que escribe ya cuando él se ha tornado un referente eh, dentro del pensamiento, sobre todo del pensamiento francés. Eh, ya había sacado chapa de intelectual
en París, em, eh, primero con la publicación de su primer ensayo, ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, después con algunos trabajos. Rousseau era un personaje multifacético, también como lo eran Hobbes y Locke. Eh, Rousseau era un filósofo, pero también era un crítico de la cultura, un crítico cultural, era músico, era un crítico de música, había escrito varios ensayos sobre la música clásica en París, la música francesa. Tenía gustos muy distinguidos. Este, eh, Algo bueno, no voy a profundizar acá, pero Rousseau también tiene una formación bastante ecléctica y muy autodidacta también, ¿no? Eh, Dentro de su época fue la figura intelectual más destacada por lejos, ¿no? Si el siglo XVI, perdón, el siglo XVIII fue el siglo de Locke y de Newton, el siglo XIX, Rousseau muere poco antes, unos 10 años antes de la Revolución Francesa, en 1779, 1780 creo. 778. 78. Ahí 78. está, gracias. Pero el siglo donde se despliega el pensamiento de Rousseau y es llevado a la praxis política es el siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el pensamiento de Rousseau va a tener una influencia descomunal en la expansión de las ideas democráticas en Europa, sobre todo con el imperio napoleónico, con el imperio de Napoleón Bonaparte, pero donde va a influir de lleno, donde se va a desplegar en todo su potencial político es en la Revolución Francesa y posteriormente en los movimientos de emancipación en América, ¿no? Tanto en la Revolución Norteamericana, como en las revoluciones latinoamericanas, ¿no? Ustedes, para que se den una idea, Mariano Moreno, por todos conocidos, o por casi todos conocidos, el gran intelectual de la Revolución de Mayo, traduce la obra de Jean-Jacques Rousseau al español, porque no llegaban acá las traducciones, era un libro prohibido por el poder. Creo que se corta el audio. Iba a preguntar lo mismo, sí. ¿Se corta el audio? A ver, aguárdenme un segundo que voy a tratar de cambiar la configuración. No me corten. Yo pensé que me pasaba a mí con mi internet de Telecentro, pero No, se le corta a él. bien. Hola, hola. ¿Me escuchan mejor ahí? Hola. Sí, profe. Bueno, a ver, pues estaba usando unos Sí, perfecto. audífonos inalámbricos y ahora me puso una.
puse unos analógicos. Entonces les decía, la obra de Rousseau, sobre todo el contrato social, es traducido por Mariano Moreno, medio de contrabando, y por primera vez es el primer libro que se imprime en lo que era el virreinato del, libro, del Río de la Plata, ¿no? En 1808, 1809. Mariano Moreno, que había estudiado en la Universidad de Chuquisaca, lo que es la actual ciudad de Sucre, que es una de las universidades más antiguas del continente, territorio boliviano, en ese entonces era el Alto Perú. Había estudiado en la Universidad de Chuquisaca, pero antes había estudiado teología, era seminarista. Mariano Moreno era un intelectual bastante ecléctico, digamos, porque tenía una formación religiosa y era alguien muy practicante en lo religioso, pero también tenía ideas filosóficas muy de avanzada para su época. Entonces traduce el contrato social y lo publica, pero los últimos capítulos, sobre todo el último capítulo, el capítulo 8, que habla de la religión y de la necesidad de una religión civil, de la que habla Rousseau, lo suprime. Dice, lo dice en la introducción, ¿no? He traducido todos los capítulos de la obra, excepto el último en el que el autor se le da por divagar en cuestiones religiosas, ¿no? Lo desautoriza. Pero más allá de esta anécdota no menor, el impacto que ha tenido el pensamiento de Rousseau fue prácticamente universal, eh, y, y el impacto para la creación de los modernos estados democráticos, es decir, estos estados, las repúblicas democráticas, eh, no hay constitución de una república democrática en la actualidad que no abreve en el pensamiento, en la filosofía y sobre todo en el principio de la voluntad general que es formulado por Rousseau. Ahora vamos a meternos en lo que es la voluntad general. Rousseau va a empezar su texto, su contrato social, en el libro primero, formulando una guía, un itinerario de su argumentación, enunciando su objetivo, diciendo, quiero averiguar si puede haber en el orden civil alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres tal como son y las leyes tal como pueden ser. Procuraré unir siempre en esta indagación lo que la ley permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no se encuentren separadas. Es decir, está estableciendo que su búsqueda es la búsqueda acerca de un principio de legitimación política del Estado, ¿no? Entonces va a partir en el capítulo 2, de analizar las primeras sociedades, ¿no?
algo similar hacia Locke, ¿eh? El recorrido más o menos es similar, es acudir, en última instancia, ir descartando, primero un abordaje cartesiano, ir descartando hasta dar con el estado de naturaleza, ¿no? Entonces, primero analiza las primeras sociedades y dentro de las primeras sociedades, la familia. ¿Eh? Y se conceptúa que la sociedad está conformada por la familia como inicio de toda sociedad, por consiguiente es alegatoria de esta misma, perdón, es alegoría de esta misma, infiriendo desde este punto de vista que el modelo de familia, padres e hijos, esto es, jefe y pueblo, son analógicos, ¿no? O sea, el poder que tiene un jefe sobre el pueblo sería similar al que tienen los padres sobre los hijos. La libertad, dice, es atacada de forma necesaria para la existencia de la sociedad organizada. Este ataque es aceptado por el pueblo como mal necesario para existir en forma organizada. Todo ser humano nace libre, solo que unos nacen para gobernar y otros para ser gobernados, y que los libres pierden su libertad en aras de su utilidad. En el capítulo 3 va a hablar del derecho del más fuerte. Y dice, la fuerza no hace el derecho. Y no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos. Esto está haciendo lo mismo que Locke, si recuerdan en las clases pasadas. Primero decir, el Estado, el origen del Estado, de la sociedad política, no puede desprenderse del poder patriarcal, del poder de la familia, del padre sobre los hijos, tampoco del mero poder de hecho, ¿no? del hecho de ejercer la fuerza sobre otros. ¿Mm? Que uno tenga más fuerza, más poder militar, o poder de policía, o un ejército más grande y mejor armado, no le da derecho a gobernar de manera legítima. Dice, no se está obligado a obedecer sino a poderes legítimos. A poderes legítimos. Esta cuestión de la legitimidad que introduce Rousseau acá va a ser una de las cuestiones que van a tener recurrencia y permanencia a posteriori en lo que es el pensamiento sociológico clásico, sobre todo en la obra de Max Weber, ¿no? El origen del poder legítimo. La idea del más fuerte, dice Rousseau, no ha de trascender si esta fuerza no se convierte en un derecho. Y por el débil, la obediencia. Es decir, si no hay un cierto mínimo interés en obedecer, la mera fuerza no da derecho. El derecho nace de la aceptación de ese poder. Dar paso a la fuerza es por necesidad urgente y no por voluntad. La fuerza es el poder y necesariamente hay que obedecer a los poderes si estos son legítimos. En el capítulo 4 va a hablar de la esclavitud. Y a ver si el poder que se ejerce en la esclavitud también puede tomarse como origen del poder del Estado. Y va a decir, puesto que no hay hombre que tenga autoridad natural sobre su semejante, y puesto que la fuerza no produce derecho alguno, quedan solamente las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. Las convenciones, es decir, los acuerdos
tácitos o explícitos que establecen los individuos entre ellos. Entonces va a argumentar esta cuestión de que si una persona puede dar en mercancía su propia libertad a cambio de su subsistencia, en el caso de los esclavos, ¿por qué no un pueblo en su conjunto pueda llegar a ser súbdito? Hay problemas de conexión. En cualquier momento se va a cortar, les advierto. Así que nos volvemos a conectar. Dice, ¿por qué no un pueblo en su conjunto pueda llegar a ser súbdito de un rey? Y ya sea de esclavo o dominante, se da por intereses muy propios. El hombre, como ciudadano, no tiene como enemigo a un Estado. Son dos entidades de naturaleza diferente. Ya que las guerras no se dan de persona a persona, sino de Estado a Estado. Entonces no existe tal esclavitud que nazca de las guerras. No se puede esclavizar a un pueblo. Esto es lo que está diciendo. Repito, el hombre como ciudadano no tiene como enemigo a un Estado, ya que las guerras no se dan de persona a persona, sino de Estado a Estado. Entonces, no existe tal esclavitud que nazca de las guerras, de las conquistas del fuerte hacia el débil, ya que cada ciudadano no es Estado. Ambos conceptos son muy diferentes en su naturaleza. Los conceptos de esclavitud y derecho son muy excluyentes y contradictorias para Rousseau. Entonces, la esclavitud es para Rousseau un derecho nulo por ser ilegítimo y absurdo como origen del Estado, de la sociedad política. Entonces, en el capítulo 5 va a decir, bueno, si el origen del cuerpo político, de la sociedad política, ¿alguien dijo algo? Ahí hay un micrófono abierto. Bueno, si el origen de la sociedad política no está ni en la familia de las primeras sociedades, ni en el derecho del más fuerte, ni en el derecho del amo sobre el esclavo, ni en el derecho del más fuerte, ¿dónde está? Por ello en el capítulo 5 él va a decir es forzoso volver a una primera convención y dice, antes de examinar el acto por el cual un pueblo elige rey, debería de examinarse por qué un pueblo es pueblo, porque este acto, siendo necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad. Repito, antes de examinar el acto por el cual un pueblo elige rey, debería de examinarse por qué un pueblo es pueblo. ¿Por qué este acto, siendo necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad? Y va a decir que es necesario conocer los primeros rudimentos de la sociedad, sus inicios estructurales, para después poder aplicar en él un tipo de sometimiento legal que no melle su esencia en sí misma, la esencia del cuerpo político. La primera convención para Rousseau es volver al estado de naturaleza del hombre y partiendo de allí entender su esencia para cultivar ya el contrato social que sería necesario para la evolución de este hombre del estado de naturaleza al estado civil. Hay que notar acá que Rousseau ya está insinuando una discusión con Hobbes.
está insinuando que él desconoce, que para él lo importante, que para él hay un solo contrato, un solo pacto. Recuerden que Hobbes distinguía entre el pacto de asociación y el pacto de sujeción, ¿no? El primero formaba el cuerpo político y el segundo, por el segundo momento, ese cuerpo político le entregaba el poder, la soberanía, a un tercero que no pactaba. Es el pacto de sujeción. Todos se someten a ese tercero. Rousseau acá ya está insinuando la inexistencia de esa duplicidad de lógica o de momentos del modelo de Hobbes. Él va a decir, hay un solo pacto, que es el pacto de asociación. Y en todo caso, es el propio pueblo el que gobierna por el pueblo y para el pueblo. El pueblo se gobierna a sí mismo. El propio pueblo es el soberano. Acá está enunciando también el principio de soberanía popular. El principio de soberanía popular. En el capítulo 6, entonces va a hablar ya acerca del contrato. Bueno, creo que estamos todos ya. Estábamos entonces en el capítulo 6, en el que Rousseau ya va a hablar del pacto o del contrato social. Decíamos que recién que se diferencia de Hobbes, Hobbes, para sostener la necesidad de una monarquía absoluta, instituye en su modelo esta duplicidad de momentos, ¿no? Y esta distinción entre el pacto de asociación y el pacto de sujeción o pacto de sumisión. Para Rousseau esto es una aberración, digamos, porque dice nadie puede enajenar su propia vida en manos de un tercero, su propia soberanía. La soberanía es inajenable, no se puede enajenar, digamos, es inalienable. Entonces, el principio que rige el pacto social es que cada uno de nosotros, va a decir Rousseau, pone en común su persona a todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y a cambio recibimos a cada miembro como parte indivisible del todo. Recibimos a cada miembro como parte indivisible del todo. Es decir, por el mismo hecho que se conforma el cuerpo político, por el mismo pacto social, se crea el Estado y el individuo se regenera como ciudadano, como parte indivisible de ese todo, dando así origen y conformación a lo que él llama la voluntad general. Que la voluntad general va a ser diferente, no es ni la voluntad de todos, ni es igual a la suma de las voluntades individuales. Tiene otra naturaleza. Va a decir, el pacto social es la creación de una persona pública del origen jurídico. En otros tiempos se denominaba ciudad, la polis, a partir del hecho, que este hecho se llamaría república o cuerpo político, que conforma el nombre pasivo de Estado cuando es pasivo y soberano, y cuando éste se torna activo, se trasluce en poder. El Estado, cuando ejercita su autoridad, ejerce su poder.
Ahora, si queremos compararlo con sus componentes, al estar asociados colectivamente, se denomina pueblo. ¿Mm? Por eso dice el poder popular, ¿no? Al estar asociados colectivamente se denomina pueblo. En particular, por cada miembro se compone de ciudadanos quienes participarían de la autoridad soberana. Esto cambia rotundamente si vemos desde el otro punto de vista cuando el Estado les somete a sus leyes, entonces ellos son súbditos. Es decir, cuando ellos participan de la autoridad y de la vida pública, o sea, participan del acto de crear leyes, de legislar, son ciudadanos. Ahora, en el momento en el que tienen que obedecer esas leyes, son súbditos. Va a decir, tienen que someterse al poder de ese Estado. Hay que tener muy en cuenta estos conceptos para que este contrato no se vicie ni vuelva a quitar nuestro derecho natural de todo ser humano al haber nacido libres. Lo que Rousseau va a decir es que acá hay como una transmutación, digamos, ¿no? Al pasar esa soberanía que en el estado de naturaleza tiene cada individuo sobre sí mismo, a conformarse en una soberanía popular o a través de la soberanía popular en un Estado, hay un cambio de naturaleza. Por eso va a decir que el poder colectivo, ese Estado, ese soberano, no es igual a la suma de todos los intereses. ¿Por qué? Porque dentro de una sociedad incluso hay intereses contradictorios que no se pueden sumar. No es la suma de los intereses, la voluntad general no es la suma de los intereses particulares, sino que es la voluntad o el interés que representa el interés de todos. En el capítulo 7, entonces, esperen que les voy a dar entrada. Profe, una consulta le hago. Sí, sí, Con Sebastián. esto que hablábamos recién de la voluntad general, que no es la suma de voluntades, ¿esta estaría expresada en el cuerpo legislativo, esa voluntad, digamos? Porque si no es la suma de cada parte, y es la... Está encarnada en el poder legislativo. Ya vamos a ver, decíamos en la clase pasada que para Rousseau el hecho de estar representado es una desgracia, ¿no? Para Rousseau la manera perfecta de gobernar es, el sistema de gobierno perfecto es la democracia. Pero para él la democracia puede ejercerse solo en pueblos de tamaño reducido, en lo que serían ciudades-estado, ¿no? Donde el pueblo se autogobierna. De todos modos, él dice, después termina reconociendo más tarde, después lo vamos a ver, que bueno, que la representación es una desgracia, pero por ese mismo hecho, las leyes tienen que ser refrendadas por el pueblo, por el pueblo en su conjunto, que es el que les termina otorgando la legitimidad. Pero no nos adelantemos, vamos a continuar la línea argumentativa, porque vamos viendo cada capítulo, es un paso más en una línea argumentativa
de Rousseau, ¿no? Entonces, en el capítulo sexto nos habla del pacto. En el capítulo séptimo nos habla del producto de ese pacto, es decir, por medio del pacto se crea el soberano. El soberano se constituye a partir de ese pacto. Y dice Rousseau, el soberano no respondería nada de los compromisos de estos, de los súbditos, si no tuviera los medios de asegurarse su fidelidad. Tal es la condición que, dando cada ciudadano a la patria la fuerza, le garantiza de toda dependencia moral. Una vieja. ¿Cómo? Así te aviso. Puta madre. ¿Hola? ¿Quién preguntó algo? No, creo que tiene abierto el micrófono. Bueno. Les pido que apaguen el micrófono para que... entonces, tal es la condición que, dando cada ciudadano a la patria la fuerza, le garantiza esta de toda dependencia, la libertad de toda dependencia personal. Es decir, ya no estamos sometidos a las dependencias particulares ni a la lealtad que le debía el esclavo al amo, el siervo al señor, la plebe o el campesino a los nobles. Dice, esta condición es la que forma el artificio y el juego de la máquina política, y es la única por la cual son legítimos los compromisos civiles, que sin ella resultarían absurdos, tiránicos y sujetos a los más enormes abusos. Es decir, es la fuerza que surge de la voluntad general, es la fuerza que surge de la constitución de ese cuerpo político soberano, que surge del pueblo y solo del pueblo. El soberano, repito, no respondería nada de los compromisos de estos, de los súbditos, si no tuviera los medios de asegurarse su fidelidad. Tal es la condición que, dando cada ciudadano a la patria, es decir, dando cada miembro al todo su fuerza, le garantiza la independencia o la libertad de toda dependencia personal. Esta condición es la que forma el artificio y juego de la máquina política. El artificio y juego de la máquina política. Está desnaturalizando el poder político, y lo está al mismo tiempo poniendo bajo la forma de una construcción social. Con la palabra artificio es producto del arte, es producto de la acción humana. El Estado es producto de la acción humana y no de ninguna otra consideración de origen, ¿no? Ni el origen divino, ni, como dice más arriba, ni el origen en el mero poder de la fuerza, ¿no? Radica acá la legitimidad. El poder del Estado se legitima como poder soberano y se legitima en tanto poder soberano como poder del pueblo. Va a decir, al conformar ya la persona jurídica, este colectivo, el pueblo, el soberano, por una asociación de personas enmarcada en el pacto, es necesario la existencia del soberano, quien pueda dar viabilidad a las acciones del común del pueblo. Es decir, tiene que constituirse como persona jurídica. Tiene que tener un poder ejecutivo que dé viabilidad a esas acciones.
los deberes hacia la asociación del soberano, que cuando un miembro del pueblo rehúsa el cumplimiento de cualquier asunto del cuerpo, el cuerpo entero ha de obligar al individuo a ejercer su responsabilidad. Incluso, dice, el cuerpo político, el soberano, tiene la obligación de imponerse de obligar al individuo a que sea libre, digamos, porque dice, dentro del soberano, el hombre es libre solo si y solo si cumple con sus deberes del ciudadano. Ahí radica la libertad producto de este pacto, ¿no? Entonces, dice, los deberes hacia la asociación del soberano, que cuando un miembro del cuerpo rehúsa el cumplimiento de cualquier asunto del cuerpo, el cuerpo entero ha de obligar al individuo a ejercer su responsabilidad. Esto es, por el poder del soberano, el pueblo, gracias a la fuerza y el poder que el pueblo invistió a al soberano. Ahora, esto debe de ser desde los dos ángulos descritos, desde el soberano hacia los particulares como desde los miembros del Estado hacia el soberano. O sea, que hay que lograr una armonía desde los dos puntos de vista para igualar las discrepancias entre estos. El poder y la fuerza emana de los particulares y su existencia del Estado depende de su retribución correcta hacia ellos, hacia el pueblo. Hay una dialéctica entre el pueblo y el soberano. Si bien en términos del cuerpo son el mismo cuerpo porque está conformado por los mismos sujetos, radica entre ambos un tercer componente que es la voluntad general. Es la voluntad general, que es la voluntad del pueblo que debe ser ejercida por el soberano. En el capítulo 8, entonces, va a hablar del Estado civil, es decir, del producto del soberano como cuerpo político, el producto del pacto como cuerpo político. Va a decir, lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural. Al pactar con los otros, con sus iguales, con sus semejantes, el individuo pierde su libertad natural. ¿Qué es esa libertad natural? Rousseau lo dice a continuación, libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que intenta y puede alcanzar. El hombre renuncia a ese derecho ilimitado a todo lo que intenta y puede alcanzar. Esa es su libertad natural. Dice, lo que gana en él mismo, en ese pacto, en ese contrato, es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. ¿Se entiende lo que está? Repito. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que intenta y puede alcanzar. ¿Por qué? Porque en el estado de naturaleza todo es de todos. Y lo que gana en él mismo es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad legitimada por el propio contrato social. Podríamos añadir la adquisición del Estado civil y la libertad moral, dice después Rousseau, dentro de esos beneficios
que suponen para el individuo el pacto social, la adquisición del estado civil y la libertad moral que solo hace al hombre verdaderamente dueño de sí. Porque la impulsión del solo apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley que se ha prescrito uno a sí mismo es libertad. Y para Rousseau, en el Estado civil, la libertad es la sujeción de todos a la misma ley, a las mismas leyes. Describe en este capítulo 8, entonces, qué es lo que adquiere y qué es lo que gana el hombre o el individuo con el paso de su estado natural al estado civil. En el estado natural, el hombre solo podía lograr lo que sus fuerzas individuales le permitían. Ahora, en su nuevo estado civil, logra además su libertad civil, que es la libertad de ejercer sus derechos como miembro del Estado, que está limitada solamente por la voluntad general. Logra el derecho de posesión, que no es más que el ejercicio del poder, de la fuerza del primer ocupante de la propiedad, es la legitimidad de ese acto, y el estado civil del hombre va a lograr en su desarrollo en comunidad, en todo aspecto, y además será el inicio de todo cuanto pueda lograrse vía la libertad que ofrece sus propias leyes, que son las que lo facultan. De modo que el estado civil supone, en síntesis, una renuncia a la libertad natural para ganar la libertad cívica, la libertad civil. Pasar de ser un mero individuo a ser un ciudadano. En el capítulo 9 va a hablar justamente de esto que tiene que ver con el dominio real. El dominio, en términos jurídicos, que viene de la raíz dominus latina, que tiene que ver con el señorío, con el señor. El señor es aquel que posee. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con el capítulo anterior, digamos, con sí, la parte Diana. de los derechos? Sí, por supuesto. Más o menos entendí a lo que apunta, digamos, Rousseau en ese sentido y el derecho del primer ocupante y eso, pero Sí. comparándolo con Hobbes, por ejemplo, que hablaba del derecho público y del privado, Mm. en ese sentido me queda como medio confundido cuál es la diferencia entre los dos, digamos. Entre los dos es que, a ver, Rousseau lo que está diciendo en última instancia es que esto se va a aclarar en los siguientes capítulos, pero me voy a adelantar un poquito. Siempre tenemos que tener presente que en Hobbes el derecho público, si bien tiene que estar orientado y regido, digamos, para garantizar la seguridad, la libertad y la propiedad de los individuos, no está legitimado, de alguna manera, no tiene que... Perdón, que algo pasó en mi pantalla. El cuerpo político no tiene derechos, renuncia a su derecho y no gana nada más que la seguridad o la protección de su propia vida, digamos, no para Hobbes. Desde el momento en que hay esta duplicidad, esta ambigüedad del pacto social, estos dos momentos,
¿eh? En un primer momento, el pacto de asociación crea el cuerpo político, pero después cada miembro de ese cuerpo político cede a un tercero todos sus derechos, toda su soberanía, la soberanía sobre sí mismo. La soberanía en este sentido no es una soberanía popular como la que está planteando Rousseau. La soberanía es ejercida por ese tercero que no pacta, que es el Leviatán. Es el monarca absoluto. Es ese monarca que tiene derecho incluso sobre la vida y la posesión de las personas. Dice que todos nos sometamos a la autoridad despótica de un tercero es preferible al riesgo de morir en cualquier momento a manos de nuestros semejantes. Entonces acá radica esa diferencia, porque en términos de química, no sé si se acuerdan todos de la ley de Lavoisier que decía, nada se pierde, todo se transforma. Y acá dice, Rousseau va a decir algo similar, ¿no? Curiosamente, Rousseau era contemporáneo de Lavoisier. Se transmuta, pero no se pierde la libertad. Lo que hace es que esa libertad natural, en la que todos tenemos un derecho ilimitado a todo lo que nuestras fuerzas y nuestra naturaleza nos permite poder alcanzar, queda limitado por la ley. Pero como todos nos sometemos a la misma ley, y a una ley legítima, nadie pierde nada. Dice, en términos de resultado, nadie pierde nada y ganamos la libertad cívica. Mediante el pacto, al someternos todos al cumplimiento de la misma ley, ganamos la libertad cívica. Esa libertad natural transmuta mediante el pacto en una libertad cívica. Esa es la diferencia básicamente con Hobbes, ¿no? Hobbes no estaba en sus cálculos, en sus planes, ni en su esquema lógico la posibilidad de pensar en una voluntad general. La posibilidad de pensar en un pueblo que se gobierna a sí mismo. Era imposible para Hobbes. Ese pueblo renunciaba a gobernarse a sí mismo mediante el pacto de sujeción. Nótese lo siguiente, en Hobbes el principio de legitimidad popular se agota en el momento del pacto de asociación. Es un principio de legitimidad del poder, de un poder de origen, pero no un poder de ejercicio, digamos. El origen del poder de Leviatán es el poder que surge del pacto de asociación, pero se produce por efecto del pacto de sujeción, desde el momento en el que los individuos, al momento de pactar, renuncian al ejercicio de su propia soberanía y de su propia libertad. De todos modos, se va a aclarar en los próximos capítulos esto. Seguimos adelante, entonces, con el dominio real. Gracias. El derecho del primer ocupante, aunque más real
que el del más fuerte no llega a ser un verdadero derecho sino después de establecer la propiedad. Todo hombre tiene naturalmente derecho a lo que le es necesario, pero el acto positivo que le hace propietario de algún bien le excluye de todo lo que queda. He aquí por qué el derecho del primer ocupante, que tan débil es en el estado de naturaleza, llega a ser respetable a todo el hombre civil. Se respeta en este derecho menos lo que es del otro que lo que es de uno. En última instancia, el pacto social, la ley, es lo que establece la ley, es qué es lo que le corresponde a cada uno. ¿En qué se basa el derecho de propiedad? Que ese derecho de propiedad no se basa o no se puede basar ni en la ley del más fuerte, ni en el derecho de conquista, sino en el derecho del primer ocupante. Y ese criterio es el criterio común a todos que va a tomar la ley. He aquí por qué el derecho del primer ocupante, que es tan débil en el estado de naturaleza, porque en el estado de naturaleza como no hay poder civil, surgen las disputas, surge la propiedad privada, yo alambro y digo esto es mío. El tema es que va a venir el vecino y va a decir no, te excediste 20 metros sobre lo que es mío. Y en ese estado no hay un cuerpo soberano que establezca una ley general y que sea aceptada por todos. Por eso dice que en el estado de naturaleza el derecho del primer ocupante es débil. Es débil. Pero en el estado civil llega a ser respetable. Se respeta en el estado civil el derecho del primer ocupante mucho más que en el estado de naturaleza. El dominio real, la propiedad del hombre, de cuanto pueda poseer, se verá expuesta a la luz de lo que es el derecho natural y civil, y de lo que este derecho natural y civil dicta al respecto. Por ejemplo, para Rousseau, para autorizar sobre un terreno cualquiera su posesión en propiedad, se van a necesitar tres condiciones. En primer lugar, que el terreno en cuestión no esté habitado por nadie. En segundo lugar, que no se ocupe en él sino lo que sea necesario y preciso para subsistir. Además de, en tercer lugar, que se tome posesión de él no por medio de una ceremonia vana, sino por medio del trabajo, la cultura, como único signo de propiedad, que a falta de títulos jurídicos debe ser respetado por los demás. Eso llega, en el derecho positivo, llega hasta nuestros días, ¿no? La ley hoy dice que si vos ocupás un inmueble, un terreno, una propiedad, una casa, y durante un tiempo suficiente, que la ley creo que establece en 20 años, vos le haces mejoras a ese terreno, es decir, lo alambrás, lo cultivás, o en el caso de una casa la mantenés, pagás los impuestos. Si ese terreno, además, si esa casa previamente no estaban habitadas por nadie, ¿no? Porque si yo usurpo una casa que está habitada y expulso a sus habitantes por la fuerza, eso no me da derecho. Tiene que ser una casa deshabitada, es decir, alguien
que dejó esa casa, que la abandonó por muerte, porque se fue, no la usó, no la vendió, no la heredó nadie, yo la ocupo durante 20 años, la mantengo, pago los impuestos, le doy una utilidad. Entonces, cuando yo acredito que durante ese tiempo pagué los impuestos, yo viví, erradiqué mi domicilio, construí una familia, puedo reclamar el derecho a propiedad, puedo reclamar el título, puedo escriturar, en términos legales, la propiedad de ese inmueble. Este es un principio en el derecho positivo básico de lo que es el dominio, el dominio real, ¿no? Todavía hoy subsisten prácticas muy marginadoras, muy excluyentes y muy violentas en el interior del país, sobre todo a partir de la expansión de la frontera agrícola con el auge del cultivo de la soja, en provincias como Santiago del Estero, por ejemplo, o el norte de la provincia de Santa Fe, la zona más oriental de Catamarca, La Rioja, San Luis, el norte de Córdoba. En general eran tierras que previo al auge de la soja no eran aptas para cultivos, porque no tenían suelos y regímenes de lluvias adecuados. Con la soja transgénica empiezan a tener mayor productividad. ¿Qué pasa? Esos terrenos, esa región estaba ocupada por pequeños campesinos. En muchos casos, pequeños campesinos que tenían la posesión ancestral de esos territorios, es decir, sus abuelos, los abuelos de sus abuelos, pero no tenían la escritura, no tenían la posesión legal de esos terrenos. Y en general los grandes terratenientes de las regiones, para extender sus tierras agrícolas, van buscando la manera de expulsarlos, porque no pueden ocupar ese terreno si previamente no expulsan a los ocupantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Son los dueños del almacén de ramos generales del pueblo, en los que les venden las semillas, los que le venden los agroquímicos a los campesinos, los que les venden las herramientas, y los van sujetando por deudas, hasta que acumulan una deuda suficiente para ejecutarle la propiedad. Y ahí terminan adquiriendo la propiedad de estos campesinos. La otra es mediante la expulsión. Como el campesino no puede acreditar títulos de propiedad, a veces el terrateniente suele apelar a títulos de dudosa procedencia, y en connivencia con el poder de la policía o de algún juez amigo o algún juez sobornable, con el auxilio entonces del poder de policía termina expulsando a esos campesinos, que por supuesto esos campesinos pobres en general no tienen acceso a un abogado, no saben que pueden escriturar y acreditar la tenencia ancestral de esa tierra. Pero el dominio real entonces
se basa en estos tres principios para Rousseau. El terreno en cuestión no tiene que estar habitado por nadie. Es decir, por el hecho de tomar posesión de un terreno no tengo que estar excluyendo a nadie que previamente haya tomado posesión del mismo. No puedo ocupar de él sino lo que va a ser necesario y preciso para subsistir. Bueno, estamos clavados en 25. Entonces les decía que el terreno en cuestión no esté habitado por nadie, que no se ocupe de él sino lo que sea necesario y preciso para subsistir. Es decir, Rousseau, al contrario de Locke, no permite la acumulación. Para él el dinero es un mal necesario, y uno tiene solo derecho a la propiedad en tanto y en cuanto la propiedad de aquello que puede someter mediante su trabajo y puede justificar mediante las necesidades de su subsistencia. Y en tercer lugar, que se tome posesión de él no por medio de una ceremonia vana, esto que decía antes, sino por medio del trabajo y la cultura, el cultivo, ¿no? o la labor. Único signo de propiedad que a falta de títulos jurídicos debe ser respetado por los demás. Es decir, igual que Locke, el trabajo es el origen y la fuente que termina legitimando el derecho a la propiedad. Lo que pasa es que Locke hace ese famoso artilugio mediante el cual por medio del dinero uno puede apropiarse del trabajo ajeno, ¿no? Pero bueno, entonces, Rousseau señala además una salida proto-socialista, digamos, ¿no? Acá, al decir, nadie puede ocupar más de lo que le sea necesario y preciso para subsistir, y no se puede ocupar o tomar posesión de algo mediante una ceremonia vana, es decir, mediante solo hecho de declarativo, de plantar bandera y decir esto es mío. Indica que los hombres empiecen a reunirse antes de poseer algo y que apoderándose luego de un terreno suficiente para todos gocen del mismo común, o sea, que se reparten entre sí, sea a partes iguales o según las proporciones establecidas por el soberano. Profe, sí. perdón, hay gente esperando. Siempre hay alguno que queda ahí. Bueno, gracias por avisar. Es decir, la única salida al dominio real es el dominio consensuado, o una lógica cooperativa, dice, que los hombres empiecen a reunirse antes de poseer algo, o sea, se instituye el pacto social, y después del pacto social se apoderan de un terreno, de un territorio, suficiente para todos, y suficiente para que todos gocen del mismo común, o que se lo repartan entre sí, sea a partes iguales o según las proporciones establecidas por el soberano, es decir, por el propio cuerpo. ¿Qué sé yo? Puede decir al clan, el clan B, porque está constituido por más familias, le damos una porción de terreno, o tiene derecho a una porción de terreno más grande que el clan A, que tiene menos familias. ¿Se entiende? Por estas afirmaciones también, respecto de la propiedad privada, respecto de
de su anuencia, de su resistencia y su condena a la acumulación, y que todos los hombres tienen el mismo derecho a satisfacer sus necesidades, es que Rousseau es considerado también como un proto-socialista. Un proto-socialista. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna reflexión? Bien. En el libro segundo se va a ocupar entonces de ese poder soberano, del Estado, y de sus componentes. En el capítulo primero se va a encargar va a discutir con Hobbes justamente, ¿no? Porque va a afirmar que la soberanía es inalienable, no se puede alienar. La voluntad general puede por sí sola dirigir las fuerzas del Estado, según los fines de su institución, que son el bien común. Es decir, no hay pacto de sujeción. El soberano no puede alienar su soberanía, no puede ceder la soberanía a un tercero, no puede renunciar a ejercer el poder soberano. La voluntad general puede por sí sola dirigir las fuerzas del Estado según los fines de su institución, que son el bien común. El bien común. El bien común es el que rige la voluntad general. El soberano, o sea, el colectivo que se representa entonces a sí mismo dentro del poder, podrá transmitirse, pero nunca lo hará la voluntad. El poder sí se puede transmitir, poder ejecutivo, un poder legislativo, pero la voluntad no se puede transmitir, ni se puede alienar. Entonces, la soberanía es un hecho que no se podrá desnaturalizar en su esencia, pues en el momento que hay un amo, no hay un soberano. Y desde ese instante está destruido el cuerpo político. Claramente acá está discutiendo con Hobbes. Desde el momento en que el cuerpo político, el soberano, instituye que hay un amo, que hay un tercero que no pacta y que tiene derecho sobre todo la vida y la propiedad de todos los individuos, dice, ya no hay cuerpo político, el cuerpo político dejó de existir. En el capítulo 2 va a sostener que, así como es inalienable, la soberanía es indivisible, no se puede dividir. Lo que se puede dividir también es el poder, pero la soberanía no. La soberanía es indivisible porque la voluntad es o no es. La voluntad es una, la voluntad general no supone, no admite dentro de sí misma otras voluntades, porque entraría en colisión. Entonces, la voluntad o es la voluntad del pueblo o solamente es la voluntad de una parte. Y si es la voluntad de una parte, no es la voluntad del pueblo. La voluntad es un acto de soberanía y hace la ley. Si es el de una parte, no es más que una voluntad particular. Va a decir. Entonces la soberanía no puede dividirse. La soberanía y la voluntad popular o la voluntad general es una sola.
va a decir, la soberanía es inalienable y lo es también indivisible. Que no existe una división de poderes por ser esta un cuerpo compacto donde todos tienen funciones que determinan la acción del Estado. El error de nuestros políticos, va a decir Rousseau, es que al no poder dividir la soberanía en su principio, la dividen en su objeto. La dividen en fuerza y en voluntad, en poder legislativo y en poder ejecutivo. Hacen del soberano un ser fantástico y formado de piezas como un rompecabezas. Es como si compusieran al hombre de varios cuerpos, de los cuales del uno tuviera los ojos, del otro tuviera los brazos y del otro los pies y nada más. Por eso va a decir que la voluntad general es diferente a la suma de las voluntades de las partes. Dice Rousseau, estos errores se cometen indudablemente por la falta de conceptos exactos sobre la autoridad soberana. Por eso él va a admitir, digamos, que en las democracias, la más perfecta de las formas de gobierno, las leyes tienen que estar refrendadas de alguna manera por el pueblo. El poder legislativo no puede operar solo porque se puede correr el riesgo de que legisle para una parte de la sociedad y no para el interés general, no en función de la voluntad general. ¿Qué es lo que pasa en nuestras democracias modernas, ¿no? Las constituciones de nuestras sociedades modernas consagran o se legitiman en función de ese principio de la voluntad general, ¿no? El principio de ese poder popular. Y por ese mismo principio las leyes no se puede legislar en función de grupos particulares. Las leyes no pueden llevar nombre y apellido. No se puede legislar, no se puede hacer una ley que diga el grupo Techín tiene derecho a pagar sueldos más bajos que el resto de las empresas, o está exento de pagar las cargas patronales. Porque se está legislando para un grupo, para favorecer a un grupo particular. Las leyes tienen que ser genéricas, porque se supone que lo que están haciendo es beneficiar o condecir, digamos, o coincidir de algún modo con lo que es este principio de la voluntad general. Entonces acá está criticando también a cierta concepción del Estado, que se hacen del soberano un ser fantástico formado por piezas, por distintas piezas, ¿no? Es como tomando al hombre, un hombre de partes de varios cuerpos, ¿no? Una especie de Frankenstein, con los ojos de uno, los brazos de otros y los pies de otros, y nada más. Una voluntad general es mucho más que la voluntad de las partes. No se puede dividir. Rousseau, por principio, se opone a la división de poderes. En términos prácticos va a terminar aceptándola, pero dice siempre, los actos de gobierno siempre tienen que estar en última instancia refrendados por el pueblo, ¿no? Sobre todo va a decir, en sociedades numerosas o sociedades de territorios
vastos, no es posible que los pueblos se gobiernen a sí mismos, ¿no? No es posible reunir una asamblea de 200.000 ciudadanos, en los estados actuales de millones de ciudadanos, ni es posible tampoco estar consultando o haciendo una consulta popular por cada ley que se hace, ¿no? Rousseau es consciente de eso, por eso también dice, el ideal de Rousseau es la república, las pequeñas repúblicas de las ciudades-estado, pero el plan B de Rousseau, la segunda alternativa, es lo que se llama el poder federativo, ¿no? En todo caso, es la federación de pequeños estados al interior de los cuales se opera la democracia directa, digamos, ¿no? Lo cual también en sociedades muy vastas y numerosas también termina resultando bastante impracticable. En el capítulo tercero se va a preguntar si la voluntad general puede errar, si puede equivocarse la voluntad general. Me hace acordar a ese cartel o ese anuncio que decía: coman mierda, millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿no? Como si el número el número fuera fuente de la verdad, como si la verdad pudiera legitimarse en función del número, ¿no? Rousseau va a decir: la voluntad general es siempre recta. Profe, disculpa. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Disculpe, profe. Hay algunos que están esperando afuera. Sí, profe. Hay sí, compañeros que están esperando para ahí entrar. los veo. Ahí les di pista. Bien, entonces, dice, la voluntad general siempre es recta y siempre tiende a la utilidad pública. Y es cierto, si no deja de ser voluntad general, la voluntad general se explica siempre y se autolegitima en función de que siempre tiende a la utilidad pública, al interés del todo por sobre el interés de las partes. Siempre quiere uno su bien, pero no se lo ve siempre bien. Nunca se corrompe al pueblo, pero se lo engaña a menudo. Y entonces es cuando el pueblo parece querer lo que es malo. Muchas veces uno se pregunta por qué el pueblo a veces vota contra sus propios intereses, ¿no? O vota gobiernos que terminan conculcando sus intereses, o vota gobiernos que terminan desarmando el Estado, vota gobiernos que terminan aumentando la deuda pública, contrayendo deudas impagables. Y esto dice, bueno, esto pasa porque a veces se pretende hacer pasar intereses particulares o intereses de un sector como si fueran el interés del todo, ¿no? El interés de la voluntad general. Entonces sí, siempre sucede que hay gobiernos que corrompen al pueblo, los engañan, y a veces la voluntad del soberano en su ejercicio puede estar errada, digamos, no en su esencia, pero sí en el ejercicio. El pueblo a veces puede equivocarse, puede ser engañado. Pero por eso dice Rousseau
que es necesario que dentro de las sociedades no existan en el Estado, no en la sociedad civil, pero sí en el Estado, no tienen que existir bandos o sectas, para asegurarse de que estos tomen, de que estos no terminen tomando decisiones particulares. Por eso Rousseau no estaría muy de acuerdo con la existencia de los partidos políticos, ¿no? La palabra partido ya tiene que ver con la etimología de parte, ¿no? Parte, partido. El partido es una parte. Y la voluntad general no admite partes hacia su interior. Las sociedades tienen que autogobernarse. El pueblo tiene que autogobernarse. Entonces, cualquier influencia de un interés particular que pretenda presentarse como voluntad general, dice, tarde o temprano va a perder su legitimidad, su legitimidad de origen, y tarde o temprano va a terminar afectando a esa voluntad general. En el capítulo 4 se va a preguntar por los límites del poder soberano, algo muy caro al pensamiento de Locke, ¿no? Va a decir, el pensamiento, el poder soberano, por muy absoluto, sagrado e inviolable que sea, no traspasa ni puede traspasar los límites de los contratos generales. Y que todo hombre, en virtud de estos contratos, puede disponer plenamente de lo que haya sido dejado, de sus bienes y de su libertad. Entonces, para Rousseau, el Estado, a través del soberano, no tiene injerencia alguna, ni poder para adentrarse dentro de lo individual, hasta donde se le hace permisible, esto es, hasta el límite de la libertad que por naturaleza lo expone el hombre común. ¿Qué es lo que está diciendo Rousseau acá? Una cosa es el poder civil y otra cosa es la vida privada de las personas. Dentro del poder soberano, el poder soberano tiene su ejercicio, ejerce su poder en el ámbito de lo público, en el ámbito del cuerpo político, pero no puede meterse en la vida privada de las personas. Esos son los límites que tiene el poder soberano. Del derecho de la vida y el derecho a la muerte. Se pregunta Rousseau en el capítulo 5 cómo los particulares, no teniendo derecho para disponer de su propia vida, pueden transmitir al soberano ese mismo derecho del que carecen. Es decir, ¿dónde radica la autoridad de ese soberano que puede quitarme mi propia libertad, ¿no? Incluso quitarme mi propia vida, en el caso de que yo infrinja una ley o atente contra la propia voluntad general. ¿De dónde surge? Si yo no tengo derecho para disponer de mi propia vida, ¿cómo puedo transmitir al soberano ese mismo derecho? Que ese es el razonamiento que hace Hobbes, ¿no? Y cuando se quebranta una ley donde está en peligro la existencia de la persona o del Estado, uno de los dos se tiene que extinguir. Pero ¿cómo podría esto llevarse a cabo cuando este individuo
no tiene derecho a decidir por su vida. Es decir, no hay una delegación, no hay un pacto de sujeción mediante el cual le otorgamos a un tercero el poder de decidir por la propia vida. Y siendo él mismo quien conforma al soberano, se autoelimina. Esto no es lógico. Rousseau va a opinar que el delincuente o cualquier hombre que infrinja la ley o que injurie a la voluntad general, o cualquier hombre siempre tendrá la oportunidad de volverse bueno por alguna razón. Y que el derecho a la vida existe, pero el derecho al de la muerte es discutible. Va a dejar esta discusión para el justo que no ha delinquido jamás y que nunca haya tenido necesidad de gracia. Rousseau siempre, en este sentido, es un optimista, digamos, en la capacidad de redención del ser humano. Y acá lo que está haciendo es, de alguna manera, también, además de contestarle a Hobbes, está haciendo un alegato contra la pena de muerte, ¿no? La voluntad general no puede disponer de la vida de los individuos. Y el hombre, incluso el delincuente o cualquier hombre que haya infringido la ley, siempre va a tener la oportunidad de volverse bueno, por alguna razón, va a poder corregirse. En el capítulo 6 va a hablar de la ley. La ley, de alguna manera, es la manera en la que se manifiesta esta voluntad general. La voluntad general se va a manifestar a partir de las leyes. Es, pues, necesario que haya contratos y leyes para unir los derechos a los deberes y conducir la justicia a su objeto. Sigue Rousseau. Las leyes no son realmente sino las condiciones de la asociación civil. Las condiciones que hacen posible el ejercicio de la voluntad general. El pueblo sumiso a las leyes debe ser el autor de las mismas. Por eso está en contra de los partidos, está en contra de la división de poderes, porque el pueblo es el que se tiene que gobernar a sí mismo, porque si ya tiene que ser representado es que hay una parte que representa al todo, y si hay una parte, ya no es el todo. Si hay un poder que representa al pueblo, ese poder tiende a tornarse autónomo, tiende a autonomizarse de la voluntad general, y tiende a particularizarse. ¿Esto qué quiere decir? La presencia de la ley en el soberano, en el pueblo, obedece a que, si bien es cierto que la voluntad general siempre es recta, los juicios que los guían no son muy claros. Y traerán una disyuntiva entre lo aprovechable y lo pernicioso, entre lo bueno y lo malo. Entonces es necesario la existencia para que a partir de allí se pueda distinguir entre el derecho y el deber. La existencia de la ley. La ley tiene que ser clara, la ley tiene que ser precisa. Y la ley tiene que ser igual para todos. Rousseau opina también que si el pueblo es quien hace la ley y quien hace de la ley su existencia, en 10 minutos se corta, igual vamos a terminar Justiniano, la presencia de la ley en el soberano obedece a que, si bien es cierto que la voluntad general siempre es recta, pero los juicios que lo guían no son muy claros y traerán una disyuntiva entre lo aprovechable y lo pernicioso, entre lo bueno y lo malo, es pues necesario la existencia de la ley para que a partir de allí se pueda distinguir entre el derecho y el deber. Si el pueblo es quien hace de la ley su existencia,
esta debería necesariamente ser escrita por el mismo pueblo, escrita. Que las leyes tienen que ser escritas. Y tienen que ser escritas por el mismo pueblo, tienen que ser hechas por el mismo pueblo. Tiene que ser derecho positivo, derecho escrito, tiene que estar por asentado, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Nada de lo que nada de lo que os proponemos, decían al pueblo, puede ser ley sin vuestro consentimiento. Esto es lo que decía Catón, el filósofo, a los romanos, ¿no? Nada de lo que os proponemos puede ser ley sin vuestro conocimiento. Romanos, sed vosotros los autores de las leyes que deben hacer vuestra felicidad. Está hablando obviamente de la República Romana. Nada de lo que os proponemos puede ser ley sin vuestro consentimiento. Sed vosotros los autores de las leyes que deben hacer vuestra felicidad. Entonces, en el capítulo 7 va a hablar del legislador, es decir, ¿quiénes son los que pueden hacer las leyes? El legislador, dice Rousseau, es, desde todos los puntos de vista, un hombre extraordinario dentro del Estado. Si debe serlo por su inteligencia, no lo es menos por su cargo. El que manda a los hombres no debe mandar a las leyes. El que manda a estas o debe mandar a los hombres, no debe mandar a los hombres. De otro modo, sus leyes, ministros de sus pasiones, no harían a menudo sino perpetuar sus injusticias. El legislador no podría evitar nunca que intereses particulares alterasen la santidad de su obra. Entonces, él dice, sería necesario para Rousseau la presencia de alguien que no tenga nada que ver con nuestra propia naturaleza para que sea alguien que legisle a favor nuestro. Es decir, alguien que no esté sesgado por su propio interés. Un tercero objetivo que encarne esa voluntad general. Así estaríamos salvando la idea de que se legisla a favor propio, digamos, descartando la posibilidad de que se legisle a favor de intereses particulares, como es usual en todas las democracias, ¿no? Entonces sería necesario para Rousseau que sea una persona muy sabia y que necesariamente sea temeroso de algo superior a él. Pero dice, el propio Rousseau va a decir, no existió un ordenador de leyes extraordinarias en ningún pueblo que no recurriese a Dios. Debería ser alguien muy piadoso, alguien muy temeroso de Dios y al mismo tiempo alguien muy sabio, el que pueda encarnar la figura del legislador. A continuación, en los capítulos 8, 9 y 10, va a hablar del pueblo, y este vínculo entre el pueblo y las leyes. A ver, volviendo un poco al capítulo anterior, porque me parece que por ahí no puede no haber quedado del todo claro. Rousseau está pensando acá en que el legislador dice, es un hombre extraordinario, es decir, es un jefe de Estado, ¿no? Tiene que ser un ser extraordinario. Ahora,
ese ser extraordinario es muy difícil de conseguir, ¿no? Tiene que ser alguien muy inteligente, alguien que no mande a los hombres, sino que mande a las leyes, es decir, que haga cumplir las leyes, ¿eh? Alguien que haga cumplir la voluntad general. Reitero, por eso Rousseau siempre piensa en las repúblicas pequeñas. Estas ideas las toma básicamente de su república de Ginebra natal, Rousseau era ginebrino, y Ginebra era una ciudad-estado en la que se regía, se autogobernaba, la asamblea del pueblo era la que gobernaba la ciudad. Lo mismo sucedía después, durante varios años, Rousseau fue asesor del embajador de Francia en Venecia, y Venecia también, en ese entonces era una ciudad-estado autogobernada, y el modelo que tenía Rousseau también era el de la República veneciana. Entonces, Rousseau de alguna manera dice, la democracia tiene que ser perfecta, si no es perfecta no es democracia, y para que sea perfecta es el pueblo el que tiene que gobernarse a sí mismo. Ahora dice, Rousseau es consciente de que eso no puede darse solo, sino solamente en casos excepcionales. Va a decir también, a Rousseau se le conoce la frase, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Entonces va a decir, en general, los grandes reinos, los grandes pueblos con grandes territorios y poblaciones numerosas, tienden a ser gobernados por gobiernos absolutistas, por monarquías absolutas, ¿no? Los de tamaño intermedio y extensión intermedia tienden a ser gobernados por aristocracias, y la democracia, va a decir, solo es posible en ciudades y estados pequeñas. Bueno, ya estamos sobre la hora. Vamos a ir terminando. Yo les había dicho que hoy les iba a dar las consignas para el parcial, el primer parcial, pero después, fijándome en el plan de trabajo, me di cuenta que está estipulado que esas consignas se las dé la semana que viene, el martes, la clase que viene. Así que tengo unos días más para planificar las preguntas. Básicamente, van a ser No va a ser 4 un parcial parcial con trampa, como va a ser un parcial domiciliario y que van a tener tiempo para hacerlo, las preguntas van a tener que ver más con que ustedes hagan un trabajo de articulación de los textos de ahora, articulación conceptual, relación, el recorrido que hicimos en las 2 primeras unidades, un poco voy a hacer una especie de resumen y clase de repaso breve el martes próximo,
para alivianar algunas cuestiones centrales o axiológicas del programa de la materia. Pero no va a haber preguntas con trampa, ni no es mi estilo. Sí, preguntas en las que van a tener que articular, reflexionar, ser precisos en el uso de los términos y de los conceptos. Así que, bueno, si no hay preguntas y dudas, nos estamos viendo Profe, el martes que viene. Sí, tienes. sí, Axel. Axel, sí, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Nosotros exponemos el martes sobre la vida de Rousseau. Somos el grupo grande, el que somos 6. Sí. ¿Es posible, por ejemplo, que alguno trate, por ejemplo, una faceta de Rousseau que encontramos que bueno, no está quizá ligada a su parte social y política, pero que fue bastante reconocida, que por ejemplo su parte musical y de investigación de la Sí, botánica? claro que sí, porque eso hace mucho al pensamiento de Rousseau también. Y métanse en la vida privada, hagan una mezcla de Jorge Rial y esos programas de chimentos, métanse, investiguen la vida privada de Rousseau, y recojan todos los chimentos que hayan al respecto. Eh, 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 ¿Por qué digo esto? Porque Rousseau tuvo una vida privada bastante digna de ser contada y de ser analizada, pero que tiene que ver también con su propio estilo de vida y que va a explicar también su pensamiento. Rousseau tuvo una familia a la que prácticamente abandonó. Se casó con una mujer que era prácticamente analfabeta. Buena parte de su vida vivió con una condesa, que lo mantenía, y él era su amante, su pareja. Rousseau fue un pedagogo, fue un crítico musical, un crítico literario, al mismo tiempo que era un bon vivant, era muy bohemio. Así que sí, métanle para adelante Dale, con- dale, buenísimo. Sí, porque al ser 6, viste, nos pareció interesante cada uno tratar como Sí, una sí, sí, lista, sí. un tema distinto para no como pisarnos, viste, cada uno tratar una faceta distinta. Sí, sean implacables como los programas de Chimento, ¿no? Dale, Bueno, buenísimo. Gracias, Jueguen, profe. jueguen con eso, jueguen con eso. Nos vemos el martes que viene, entonces. Que tengan un buen fin de semana. bueno, Buen fin de Chao. semana. gracias igual. Adiós. Nos vemos.